por el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Estamos en comunicación con el doctor Paul Coca en este momento, a quien le vamos a hacer la Ese consulta. es el cuadro que yo, a mí quisiera que lo aclare el doctor César. Es decir, el presidente dice que a resultados preliminares va a entregar recursos, va a reasignar. ¿Cuál es el cuadro legal para lograrlo? Pues la plata no es de él. Y hay un circuito legal que cumplir para la otorgación de recursos. Entonces, faculta la norma que yo a un resultado preliminar que puede variar después, tenga que asignar. A mí me parece que no sería serio de parte de la norma. Pero yo desde el sentido común nomás, no soy abogado, desde el sentido común nomás. Quisiera le preguntar eso, sos tan amable, Cesarín, Albertín. Bueno, doctor, bienvenido al programa y bueno, le traslado la pregunta. ¿Es posible jurídicamente, con resultados preliminares, hacer esta redistribución de recursos como anunció ayer el presidente? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá presente. Lo primero que el presidente en el mensaje de anoche dijo la mitad de lo que tendría que haber dicho. ¿Por qué? Porque vamos por partes. Primero, el presidente habló de una reasignación de recursos económicos sobre resultados preliminares y no tocó el tema de la reasignación de escaños después del censo. Ahora, del punto de vista legal es lo siguiente, tenemos que ser bastante francos y realistas al respecto. Primer punto, el único facultado para autorizar, así es, autorizar la otorgación de dinero a gobernaciones, municipios, la región del Chaco o autonomías indígenas es, por si acaso, el órgano legislativo. Y eso está en la Constitución Política del Estado, artículo 158, parágrafo 1, numeral o atribución octava, que el único que aprueba leyes de presupuesto, fiscalización de recursos, otorgación de recursos para entidades territoriales es el órgano legislativo, Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ende, la propuesta que hace el presidente de reasignar recursos económicos sobre resultado parcial sin que el legislativo tenga algún conocimiento es absolutamente falsa. No vamos a mentir lo contrario. 2, las leyes se aprueban por 2/3. 3, lo más importante, señoras y señores, en base a los datos que hace el presidente sobre las posibles fechas del censo, hay que tomar en cuenta que en materia legislativa y presupuestaria de la administración pública, primero, el presupuesto 2024 se aprueba en el último trimestre del 2023. Por ejemplo, en este último trimestre de este año, el presupuesto de Santa Cruz, Pando, Beni, Charagua, los nombres que ustedes quieran, ya va a ser aprobado para el próximo año. Entonces, ¿qué significa eso? Que el presupuesto del Estado 2024 ya va a estar aprobado por ley el último trimestre del 2023. 2, que el presidente tendrá que elevar al órgano legislativo, como él dice, en base a resultados parciales del censo, el proyecto. ¿Para qué? Para que las regiones reciban recursos hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque Bolivia, el año fiscal empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, el año fiscal. Entonces, es otra situación que el presidente no le está diciendo absolutamente a la gente. Por eso el resultado parcial, claro, el presidente dice, voy a hacer censo en tal fecha, e entrego los resultados. En base a los resultados parciales hasta esta fecha, empiezo a aumentar recursos. ¿Recursos para qué? ¿Cuántos meses? Porque, ojo, los presupuestos no se aprueban 2 o 3 años, se aprueban anualmente. Entonces, hay que ver todavía si el legislativo aprobará en su momento, el 2024, un presupuesto que lo podría hacer para un par de meses. Entonces, porque no se computa desde la fecha de realización del censo, sino desde la fecha en el que el presidente eleva una propuesta de redistribución económica al órgano legislativo. Para ser claros entonces, para que se pueda cumplir lo que dijo el presidente Arce debe hacer una ley, un proyecto de ley para que sea aprobado por el legislativo. Si no es aprobado por el legislativo, eso se queda en promesa. Correcto. El único facultado para aprobar leyes es el órgano legislativo.
cualquier diputado, senador o exdiputado o exsenador va a decir es correcto. Está en la Constitución 158, numeral 1, la atribución octava. No puede haber un incremento de presupuesto a ninguna entidad sin que el legislativo autorice primero. Doctor, en este marco, siguiendo el razonamiento, es decir, ayer el presidente habló harto, ¿no? Y disparó políticamente contra Evo, contra Camacho, contra el Movimiento Ciudadano, etcétera, pero no presentó un decreto. Es decir, no dijo, aquí está el decreto, el 23 de marzo de 2024 es el censo. Y tampoco está en la Gaceta. Nosotros O sea, desde temprano hemos visto y no está en la Gaceta. En realidad me parece que opera el presidente ayer mostrándole al masismo que a los 21 días nos metió palo y no nos hizo caso, ¿no? Diferente a la anterior vez que a los 21 días pelaron. Y por otro lado, desinfla el ímpetu con el que se estaba llegando al día de mañana, que es el cabildo, que me parece que la gente va a recuperarlo hoy desde las explicaciones que se le vaya dando en la interpretación y el análisis que tiene el discurso del presidente. Pero, es decir, ¿cómo puede generar semejante expectativa en el país y no presentar el decreto? Me parece una irresponsabilidad. No tiene ningún asidero legal la declaración emitida ayer del presidente sin el decreto, ¿no? No, correcto. En este preciso momento, igual hemos revisado la Gaceta hoy día, bueno, hasta este momento, porque la norma es válida desde el día en que se publica en la Gaceta. Punto 1. Punto 2. Mientras no esté publicada el decreto 4760 de 13 de julio de este año, que dice que el censo es entre los meses de mayo y junio del 2024, va a seguir vigente. Tercero, yo veía la intervención del presidente del Estado desde un punto de vista, un discurso político. Así era, un discurso absolutamente político. Mientras no exista una normativa, un decreto en este momento, no va a haber esto. Pero ojo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, estimado Gary y amigos. Últimamente, se ha abierto un nuevo escenario de lucha. Lo hemos abierto aquí en la ciudad de La Paz, el legislativo. Este anuncio del presidente también tiene un trasfondo. Es deshabilitar cualquier escenario que desde el legislativo ya se está planteando. Así de sencillo. Ya hay varios anteproyectos de ley del censo. Uno de ellos es de quien les está hablando en este momento, presentado el 3 de octubre. Ya hay varios anteproyectos que una ley, por lógica, toma un decreto. No hay dónde perderse. Y aunque el vocero Richter diga, no, la potestad de hacer censo es del nivel central del Estado, una situación de potestad privativa, nosotros lo haremos con decreto. A ver, yo le digo al vocero Richter, hay que leer la Constitución. La potestad privativa del nivel central del Estado, ¿qué dice? Que hay tres facultades: legislar, reglamentar y ejecutar. Ejecutar lo hace el INE. Reglamentar lo puede hacer el gobierno con decreto supremo. ¿Quién legisla? El nivel central del Estado. Por ende, el presidente ayer lo que quiso hacer también es deshabilitar a el legislativo para que no se trate un anteproyecto de ley del censo de los que ya el legislativo los están revisando. Y se los digo con absoluto conocimiento de causa. Entonces, también ese es un mensaje político que ha dado para el legislativo de decir, no, señores, yo lo voy a hacer con decretazo, pare de contar y punto. Entonces, también hay que tener esa lectura. No, señores legisladores, ustedes cumplan con su trabajo y punto. Y ley está por encima de un decreto. Y por otra parte, el presidente cometió lo que decimos un gran error, o metió la pata. En todo sentido, la metió la pata. ¿Por qué el presidente desde el primer día no nos dijo, señores, no hay cartografía, que es la base de un censo? Les voy a ser honestos, no hay cartografía. El censo lo voy a hacer el 2024, pero ayúdeme porque no hay cartografía. Porque Evo Morales el 2012 lo hizo sin cartografía. Todavía esa explicación, en palabras sencillas, hubiera tenido más asidero, hubiera tenido más como que, a ver qué ha sucedido acá, que todo el show que se nos ha armado. El presidente, primera vez que se lo ve de manera abierta, disparando contra Morales. ¿Y qué sucede? Ahora sí, hay que investigar a toda la gestión del INE de la época de Evo Morales. Espero que los diputados el día lunes a primera hora ya estén mandando peticiones de informe escrito. Para eso el Estado les paga a los parlamentarios y es su tarea de fiscalizar también.
peticiones de informe. ¿Dónde está la cartografía del 2012? ¿Dónde están todos los datos? Porque caso contrario, José Gary y amigos, le voy a ser franco, aquí hay daño económico al Estado por haber hecho un censo sin cartografía, porque el censo significa recursos. 2, incumplimiento de deberes. Exactamente, en la función pública hay el tipo penal de incumplimiento de deberes. ¿Contra quiénes? Ya imaginamos el director del INE de la época y todos los que ejecutaron el censo, el ministro de Planificación de la época, etcétera. Y hasta el propio presidente, por último, del partido MAS, que ahora es el expresidente del Estado. Entonces, todo eso, hay que verlo de esa manera. Y ojo, ¿quién es el que administra el recurso? Es cierto lo que decía José Gary al principio, es muy cierto, el dinero del Estado es de la gente, pero por mandato constitucional hay un ministerio que es quien lo administra, y es el ministro de Economía. Yo quisiera saber, pregunta abierta, como se dice, si el 2012 el ministro de Economía que autorizó desembolso para el censo era Luis Arce Catacora, y si autorizó, ¿acaso sus asesores jurídicos no revisaron que no había cartografía? Entonces, presidente Arce, metiste la pata y espero que los parlamentarios el día lunes estén con peticiones de informe. Ahora, doctor, en el tema de la redistribución de escaños que ayer ni siquiera mencionó el presidente, ¿cuál sería la figura en este caso si se puede redistribuir recursos económicos con resultados preliminares? ¿También se debería poder hacer esta redistribución de escaños o es que el decreto debe mencionarlo específicamente? Aquí es el problema. Por eso es que, a ver, el presidente lo que está haciendo con este tema de decir yo en base a resultado preliminar redistribuyo, es porque es más sencillo redistribuir recursos económicos que escaños, en base a los siguientes criterios, obviamente. Primero, el tema de los recursos económicos, claro, o sea, no hay pacto fiscal, pero el presidente también hace una salida para evitar una pugna por el pacto fiscal, para decir luego, ¿para qué pacto si yo estoy redistribuyendo recursos? 2, esta redistribución de recursos parcial que el presidente quiera hacer sobre el resultado preliminar, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que solo sea el 2024 y 2025 ya no haya nada. ¿Por qué? Porque cada ley financiera es para un año. Ojo con eso. Siguiente aspecto, la constitución política del Estado es muy cerrada en torno a los escaños y en torno al censo. El artículo 146 de la Constitución Política del Estado, pueden anotarlo, el 146, parágrafo quinto, así es el quinto, dice que la redistribución de escaños de la Cámara de Diputados, porque senadores no se toca. ¿Por qué? Porque el Senado, y es bueno aclararlo, el Senado son 4 por departamento sin importar el tamaño o peso poblacional, no importa. 4 por departamento en senadores y ya está. El tema es diputados. Y en la Constitución, el artículo 146, parágrafo quinto, dice ya que la redistribución del total de los escaños en diputados hace el órgano electoral en base al número de habitantes por departamento, de acuerdo al último censo. De acuerdo al último censo. Es decir, tendríamos que tener resultados consolidados para recién realizar la redistribución de escaños. Algo que no se ha hecho en Bolivia, redistribuir escaños desde el año 2005, cuando Eduardo Rodríguez Belcé era presidente y lo hizo por decreto supremo. Desde 2005 y posiblemente hasta el 2025 sigamos con la actual e inequitativa redistribución de escaños. El tema de los escaños, la Constitución es cerrada. Resultados del último censo, y no parciales, por si acaso la Constitución no habla de resultado parcial, se tiene que hacer la redistribución de escaños sobre el resultado final u oficial. Doctor, yo quiero agradecerle por su tiempo y por la explicación que nos ha brindado. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor siempre estar aquí acompañándolos. Muchas gracias. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.